Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de programación básica con el lenguaje de programación Go, donde entraremos a otro módulo, un penúltimo ya, o último porque daremos uno de bonus, pero tiene que ver con este mismo, donde vamos a ver entradas y salidas, o operaciones de entrada y salida, como son I/O, ¿no? Se le conoce por Input, Output. Este módulo es esencial para leer archivos, escribir archivos, trabajar con archivos de texto y podremos al fin construir un mini sistema donde se guarda información, ¿no? Entonces podremos persistir los datos gracias a este módulo, acercándolos a un software real. Ya dejaremos de trabajar solo en memoria y podemos tener esos datos de manera persistente. Muy bien, este módulo, como le dije, haremos dos videos para poder explicarlo bien, y el tercero será un proyecto basado en este módulo, como siempre lo hemos hecho. Muy bien, vamos a empezar con las operaciones que necesitamos hacer. Por ejemplo, normalmente una operación input o de entrada son operaciones, por ejemplo, de leer el teclado, leer archivos o leer algún tipo de API. Mientras que las operaciones de salida tenemos como mostrar en consola, guardar archivos y exportar datos. Entonces, para trabajar con entradas y salida de datos o con la manipulación de archivos, necesitamos un nuevo paquete que es parte de Go también, que es el paquete OS, de System Operation o sistema operativo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer los primeros ejemplos. Vamos a crear aquí en Main mismo un archivo, vamos a ponerle así: archivo error. Ojo que tenemos que validar siempre el error. Archivo error, dos puntos, es igual. Vamos a poner aos.create, se llama el método, la función create, y vamos a poner un archivo, por ejemplo, el típico hola, ¿no? Aquí lo estuve haciendo pruebas ya. Vamos a ponerle hola. Voy a borrar el archivo con el que hice pruebas para que no se quede. Entonces voy a crear ese archivo hola y hay que validarlo simplemente, ¿no? OS no sale error porque recuerden que no, pero si yo lo guardo se formatea e importa arriba. Recuerden, OS, estamos importando ese archivo, ese paquete OS ahora. Muy bien, entonces, ¿dónde está? Aquí estamos, ¿no? Entonces simplemente tenemos el archivo error. En caso de una validación, en caso que no se pueda crear el archivo, ocurrirá eso, ¿no? Error crear el archivo. Y simplemente luego tenemos que cerrar ese archivo. Pero no nos sirve nada si no hacemos nada. Bueno, aquí estamos cerrando el archivo, pero tenemos que escribirle algo. El archivo está vacío. Entonces vamos a ponerle archivo break string. Hola, este archivo de texto creado con Go, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, sí, dejémoslo ahí como está. Y si ven algo, ahorita vamos a ejecutar primero esto. Vamos a go y vamos a crear ese archivo. Si ven aquí a la izquierda, aquí se creó el archivo hola, ¿verdad? Ahí está hola con el texto especificado. Ahora especifiquemos cada línea. Como les decía, utilizamos el paquete OS con su método o función create para crear ese archivo, ¿no? Ojo que este archivo lo crea, si existe lo reemplaza con este método create. O sea, si existe, por ejemplo, aquí ya hola lo tenemos, y si yo lo vuelvo a ejecutar pero voy a cambiar el texto, hola, vamos a cambiarle el texto nada más, hola mundo x con Go, vamos a ponerlo, listo, y vamos a ejecutar lo mismo exactamente. No pasa nada aquí, pero si vamos al archivo hola, vemos que dice hola mundo gis con Go, ¿correcto? Entonces este método de OS crea un archivo y si existe lo reemplaza, acuérdense de eso. Entonces aquí validamos el error. En caso que ocurra un error al momento de crear el archivo, se imprimirá este error. Default close es algo importante, siempre se tiene que cerrar un archivo para liberar recursos también. Entonces, así como lo creamos, lo cerramos. Ahora, lo lógico es porque lo estamos cerrando antes de crear la línea, porque aquí lo estamos abriendo, especificando como por ejemplo que estamos haciendo prácticamente un puntero hacia el archivo. Por ejemplo, si yo hago algo como le quito este default y corto esto acá, lo voy a poner acá, lo podría hacer así también. Por ejemplo, archivo close, ejecuto y va a funcionar exactamente igual. No le cambio el texto, pero ahí está, todo está igual. Entonces, eso es otro método. Pero aquí en Go lo voy a encontrar normalmente con default, como tenía. Así, ahí default. ¿Qué quiere decir este default? Quiere decir que no importa en donde esté en la línea,
se va a ejecutar al final de la función. O sea, como estamos, recuerden, en la función main, estamos ejecutando todo en main, quiere decir que al final de main va a ejecutar esta línea de código, defer o diferido, ¿ya? Entonces esta línea de código se ejecutará al final, así que no importa que luego, mientras esté con defer, no importa que luego aquí escribamos hola mundo GIS, porque al final esto se ejecutará al final de la función. Entonces no hay problema. Entonces si van a algún tipo de documentación, siempre van a encontrar así mayormente con defer. La otra forma es que lo pongan al final también para cerrar el archivo, pero es importante validar, recuerden, y cerrar el archivo que has abierto. Entonces ahí ya tenemos las primeras operaciones, que es la de crear un archivo. Si no existe, recuerden, lo reemplaza. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a leer archivos, ¿no? Ahora vamos a leer archivos igual con el mismo módulo. Vamos a pasar por alto solamente esta parte donde se hace la escritura y el cierre. Vamos a hacerlo aquí y vamos a especificar exactamente lo mismo para, bueno, hasta la validación puede quedar, pero como la validación en ese caso fue de crear, vamos a cambiarle el texto. Entonces vamos a ponerla de nuevo, vamos a hacer lo mismo técnicamente. Igual validamos. En este caso vamos a leer un contenido, vamos a cambiarlo mejor también como contenido, vamos a crearlo así para que cada uno tenga su ejemplo. Entonces este de aquí ya te lo paso por alto y es lo mismo, ¿no? Ahora aquí vamos a crear y escribir archivo, y aquí vamos a ponerle leer archivo para que se diferencie. Leer archivo, separarlo así. Ahí recuerden, creamos y escribimos archivo. En el caso que exista, lo reemplaza, recuerden. En cambio de aquí solo vamos a leer un archivo. Igual vamos a leer en este caso hola, que ya es el archivo que hemos creado, si existe ese archivo. Igual la validación, mismo procedimiento. En caso que dé un error al aperturar el archivo, o si el archivo no existe, va a emitir simplemente ese error. Si no, voy a leer ese archivo en consola. println, recuerden, y aquí sí necesito un string, porque si bien aquí lee el archivo, lo abre, pero lo abre en bytes. Entonces nosotros tenemos que convertir esos bytes para entenderlo a string. Entonces eso es lo que está haciendo ese string simplemente. Entonces voy a ejecutar y vamos a poder leer este archivo en consola, que solo dice hola mundo GIS en Go. Entonces vamos a hacer go run y tenemos al final hola mundo GIS con Go, ¿correcto? Si se dan cuenta, nos da un salto de línea. Eso fue porque cuando lo creamos le especificamos aquí un salto de línea, ¿ven? La línea al final, ¿ok? Entonces ahí ya creamos y prácticamente sobreescribimos el archivo. Ahora leemos el archivo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, agregar contenido a un archivo. O sea, ya no sobreescribirlo, un archivo como este que ya existe, simplemente agregarle otra línea de código. Vamos a agregarle otra línea de texto, perdón. Para eso necesitamos especificarlo de otra manera. Igual voy a pasar por alto esto y voy a poner con comentarios para que les quede para ustedes. Vamos a ponerlo ahora, agregar contenido al archivo. Ahora vamos a agregar contenido al archivo, y para hacer eso igual vamos a hacer un ejemplo muy parecido, simplemente la misma validación. Vamos a no demorar mucho. Simplemente igual, archivo, error, recuerden, pero esta vez recuerden que estamos utilizando un método distinto. De OS create, de OS react file y ahora de react open file, ¿no? Vamos a abrir el archivo. En este caso no se va a llamar log, se va a llamar hola txt, minúscula, tal y como está escrito, hola txt, que está aquí, y vamos a pasarle unas banderas o unas configuraciones. ¿Qué le estamos diciendo aquí con os.append? Que va a escribir al final del archivo, quiere decir que va a escribir aquí en la siguiente línea. Otra cosa es que le decimos que si el archivo no existe, que lo cree, y otro es que lo abra en modo solo escritura, ¿ok? Entonces luego le pasamos los permisos Unix para sistemas operativos como por ejemplo si vienen de Linux o Mac o Unix mismo. Estos son permisos globales para el archivo, ¿no? Por ejemplo, le estamos especificando 6 que sea de lectura y de escritura para el propietario, y el grupo solo lectura, también para los otros solo lectura. Eso quiere decir estos permisos 6444, ¿ok? Y simplemente abrimos el archivo y igual validamos. Si el archivo, en caso que hubo un error al abrir el archivo porque el archivo de repente no existe, vamos a imprimir un error. Igual el defer, que ya lo expliqué, archivo close, el defer puede estar en cualquier lado, no hay orden aquí porque ya está diferido, ¿no? Recuerden que
El defer se va a ejecutar al final de la función. Archivo write string, igual, vamos a ponerle nueva línea go y le hacemos un salto de línea, ¿no? Entonces, si yo ejecuto ahora este archivo, go run.my, y vamos a nuestro archivo, recuerden que aquí en consola no tenemos nada, y si vamos a nuestro archivo, ahí está nuestra nueva línea, lo vuelvo a ejecutar y vamos a ver que esta vez no lo reemplaza como con el método create, sino que simplemente sigue escribiendo en el mismo archivo, ¿no? Entonces, este método nos va a servir mucho, ¿no? Del open file para sobreescribir, para abrir el archivo y agregar contenido al final en este caso, ¿ok? Bueno, entonces como ya tenemos esos tres ejemplos, podemos ver, por ejemplo, vamos a combinar dos de estos métodos que hemos hecho. Si bien aquí ya podemos agregar contenido al final para no reemplazar el archivo, nos vamos a quedar con este open file y ahora vamos a agregarle el archivo nada más, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo ya. Si ya tenemos el archivo, podemos leerlo, ¿no? En este caso se llama archivo y podemos hacer lo mismo que habíamos hecho acá. Vamos a, después de agregar la línea y de cerrar el archivo en modo de escritura, podemos leerlo, ¿no? Vamos a poner aquí contenido, igual para leerlo, coma error, puntos igual, desde OSReact, y vamos a pasarle al mismo archivo que en este caso es hola, ¿no? Vamos a ponerle hola txt. Teniendo la referencia del archivo, podemos simplemente luego leer el archivo. Es lo mismo, ahora solo simplemente vamos a poder escribir algo en ese archivo. Vamos a diferenciarlo, nueva línea GoX, vamos a ponerle, vamos a ejecutar eso y luego vamos a leer ese archivo y mostrarlo en consola simplemente, ¿no? Ok, vamos, para tener un resultado de consola, vamos a ejecutarlo. Y tenemos el resultado del mundo Go y nueva línea GoX. Recuerden que aquí estamos dando un salto de línea en el archivo, aquí, ¿dónde está? Aquí le estamos dando un salto de línea, por eso nos da este salto de línea al final. Y muy bien, combinando los dos ya podemos agregar contenido al archivo como leer el archivo luego de agregar el contenido. Ojo que si se dan cuenta aquí, cerramos el archivo, recuerden, y aquí simplemente abrimos archivo, aquí archivos, igual lo abro pero en modo de lectura. Entonces como lo abro en modo de lectura, simplemente no necesito cerrarlo, si se dan cuenta, ¿no? Solo necesito cerrarlo cuando creo el archivo, como con el primer ejemplo, cuando creo el archivo o cuando voy a trabajar con el archivo, que en este caso que era agregar contenido, ¿no? Pero cuando solo voy a leer el archivo ya no necesito cerrarlo, ¿no? Entonces no hay problema. Y ejecutamos esa línea y mostramos los resultados. Muy bien, dejamos este tutorial hasta ahí. Seguiremos en otra clase con este mismo módulo, donde veremos una forma más eficiente de leer archivos cuando se tratan de archivos grandes. Y podemos leer línea por línea utilizando el método Open de OS mismo y un escáner. También veremos el manejo de carpetas y la eliminación de archivos. Entonces sería todo por este tutorial. Nos vemos mañana en el siguiente. Gracias. Adiós.